A lo largo de la historia, hemos acontecido diferentes hechos políticos que han atacado la gratuidad y el acceso a la universidad pública. Muchos de sus detractores han alegado que el financiamiento debería estar sostenido económicamente por la lógica de oferta y demanda, y que las universidades en todos lados no deberían existir. Bajo esta lógica, ¿qué sentido tendría abrir una Universidad Nacional de Rafaela, ciudad conectada por cercanía a grandes capitales universitarias como Santa Fe, Rosario o Córdoba? Si bien a partir de la reforma de 1918 la universidad deja de tener ese estatus elitista que supo tener durante muchísimo tiempo, el camino hacia el acceso y la garantización de la educación pública ha sido vasto en cuestiones de avances y retrocesos. Por señalar algo, casi principios de los 70, suceden dos hitos muy importantes con respecto a lo que tiene que ver con la universidad pública como la conocemos hoy día. En mayo de 1969 sucede uno de los grandes hitos del movimiento estudiantil argentino. En la ciudad de Córdoba, ESMATA, UTA y el Sindicato de Luz y Fuerza se unen junto a la Federación Universitaria Argentina y a la Federación Universitaria de Córdoba en lucha en contra de la autodenominada Revolución Argentina, una dictadura impulsada desde el año 66 hasta el año 73. En este mismo contexto histórico, se impulsa el denominado Plan Taquini, que se basaba en un programa de adecuamiento de la enseñanza universitaria argentina a las necesidades del desarrollo. Ante el crecimiento de la población universitaria, el avanzado desarrollo de la ciencia y la tecnología y la mayor incorporación de mujeres a matrículas, Taquini llevó adelante un trabajo de investigación sobre los desafíos de la universidad pública en ese contexto y llegó a la conclusión de que las instituciones existentes eran insuficientes ante tal demanda. Por eso, se ideó el proyecto de creación de nuevas universidades basándose en las necesidades demográficas y de desarrollo socioeconómico del lugar. En el trayecto de los años 71 al 73, se crearon 14 nuevas universidades y así 1.700.000 estudiantes pudieron acceder a la educación pública y obtener su título de grado. También uno de sus planes intrínsecos era poder descentralizar la vida política de estos grandes nodos universitarios donde habían sucedido revueltas estudiantiles. Podemos así entender que la historia de la universidad a nivel país es mucho más reciente y por eso decidimos entrevistar a profesores que hoy día son titulares de la Universidad Nacional de Rafaela para que nos cuenten cómo era su contexto histórico, cuál era la oferta académica que había en su época y por qué ellos decidieron ir a estudiar a otro lado o optar por una educación privada. Bueno, hola, mi nombre es Lucía de Suque, soy docente en UNRAF, en el taller de lectura y escritura académica, desde el año 2019. Me gradué de la escuela secundaria, fui al Colegio Nacional, acá en Rafaela, en el año 2012 y en 2013 arranqué a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario el profesorado y la licenciatura en letras. En ese momento en la ciudad, en Rafaela, no había una oferta académica que me interesara específicamente. Yo opté por ir a estudiar a Rosario, donde la formación es un poco diferente porque no es solo para nos preparan para ser docentes, sino que también está digamos la pata de la licenciatura, que es más de investigación, tiene otro perfil. Bueno, mi nombre es Martín Ollero, nací en 1988, soy de San Antonio, que es un pueblo que está a 20 kilómetros hacia el oeste de Rafaela. Hice la escuela primaria allá y la secundaria, como en aquel momento no había escuela secundaria en el pueblo, vine a Rafaela a hacerla, hice una secundaria técnica. Bueno, cuando terminé la escuela, que fue en el año 2005, estuve un año trabajando en el sector privado y en el año 2007 comencé a estudiar
en la UCES, una universidad privada acá de Rafaela, la carrera de comunicación. Soy Constanza Bellier, soy docente de UNRAF, de las materias taller de redacción para medios digitales del primer año, del taller de lectura y escritura académica, el TLEA, ahora en videojuegos, de semiótica audiovisual, segundo año, y del seminario de ciberculturas, en cuarto año. Soy rafaelina. Nací en 1985 y me egresé del secundario en el año 2003. Yo decidí irme a estudiar a Buenos Aires porque quería estudiar en una universidad pública y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que en un primer momento no sabía si estudiar audiovisual o si estudiar letras. Así que bueno, finalmente elegí letras. La vida universitaria sí es muy diferente a la vida en la escuela secundaria. Todo lo que conlleva ir a una universidad pública. Implica, digamos, vivir la universidad, transitar los pasillos de la facultad, formar parte de las actividades que suelen hacerse en la universidad, conocer los órganos de gobierno, votar, todas esas actividades que conforman la vida universitaria son tan necesarias para que la educación pública siga estando presente. En aquel momento la oferta educativa era una serie de universidades privadas y la universidad pública, la UTN, pero lo que me interesaba a mí, comunicación, lo más parecido era en UCES. Era muy difícil poder pensar irse a otro lugar, no sé, a Córdoba, a Rosario inclusive, a otras ciudades más grandes para estudiar comunicación. Yo me tenía que bancar, digamos, así que mientras tenía trabajo empecé a estudiar. Me interesó en el marco de la carrera de comunicación poder trabajar en docencia, pero en la universidad privada no hay la posibilidad de armar grupos de cátedra, de integrarse ya siendo alumno avanzado en esos equipos, en investigar y eso. Así que bueno, así que terminé mis estudios, hice formación docente, empecé a dar clases en escuelas secundarias y recién el año pasado tuve la oportunidad de sumarme a UNRAF en el taller de lectura y escritura académica y a partir de este año estoy trabajando en el marco de la carrera. Y bueno, y después de eso sí pude irme a estudiar afuera. Me fui a estudiar a España, a hacer una maestría y un doctorado. En realidad el proyecto era irme a vivir a España, pero no dejar de estudiar. Y bueno, y después de haber finalizado todos los estudios, me salió una posibilidad laboral en el campo de la docencia acá en Rafaela. Y bueno, en ese momento decidí que quería volver y que quería dedicarme a trabajar en la docencia y bueno, seguir un poco esa carrera, pero desde acá, retornar un poco a la ciudad. Acá nadie nos necesita. Me parece muy importante que exista la UNRAF y la posibilidad de tener una universidad pública con propuestas innovadoras o las propuestas formativas de la universidad brindan oportunidades para que estudiantes de todo el país, diría yo, puedan venir a estudiar a esta ciudad, formarse como profesionales y salir a la vida profesional. La existencia de una universidad pública permite ejecutar concretamente, el derecho a la educación de muchísimas personas que de otra manera no podrían serlo. Pero la necesidad de una universidad pública para desarrollar conocimiento situado, investigadores situados y la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Entonces eso también es fundamental y eso se logra a través de este tipo de políticas de apertura de universidades en distintos lugares del país, porque no podemos ir todos a estudiar a la UBA, la Universidad de Rosario o la Universidad de Córdoba, porque siempre es importante que tengan cómo devolverle a la sociedad ese conocimiento que adquirieron. Dubet aborda la desigualdad desde una perspectiva sociológica y destaca que la justicia social implica no solo una distribución equitativa de recursos, sino también la creación de condiciones que permitan la movilidad social y la igualdad de oportunidades. En este sentido, podemos pensar que las universidades públicas cumplen un papel sumamente importante para disminuir la desigualdad que puede estar presente en una sociedad con tantas realidades distintas. Para el autor, entender y abordar la desigualdad requiere examinar las estructuras sociales y las trayectorias individuales, reconociendo las múltiples dimensiones en las que se manifiesta la disparidad. Es por eso que en nuestro documental decidimos investigar a gente que nos rodea día a día, que si bien no tuvo la chance de estudiar en su ciudad de la misma manera que nosotros, nos muestra cómo se ha avanzado en estos últimos años.
De esta manera, los invitamos a seguir construyendo juntos la historia de nuestra universidad desde valores que nos identifican: solidaridad, empatía y compañerismo.